La charla de Cristóbal se llama Somos personas críticas y reflexivas en el entorno digital. Cristóbal es especialista senior en educación y tecnología, dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal del 2014 al 2019, investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford entre 2009 y 2019. El trabajo de Cristóbal Cobo está en la intersección entre el futuro del aprendizaje, culturas de innovación y las tecnologías centradas en las personas. Es coautor del concepto de aprendizaje invisible, volcado en el libro Aprendizaje Invisible hacia una nueva ecología de la educación. Su libro más reciente es Acepta las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales, y también ha escrito La innovación pendiente, reflexiones y provocaciones sobre educación, tecnología y conocimiento. Ha sido conferencista invitado en más de 30 países. Los dejo con la charla de Cristóbal. Tomen por favor un lápiz, un papel, porque son 30 minutos imperdibles. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte saludo a la distancia. Me encantaría estar acompañándolos en este minuto, pero a pesar de la distancia creo que podemos estar conectados y en primer lugar agradecer que me hayan invitado. He tenido la oportunidad de participar en otras jornadas y sé lo interesantes y productivas que son. Salen un montón de ideas, un montón de debates y reflexiones, y es justamente lo que voy a tratar de hacer ahora en estos minutos de presentación, de invitarlos a reflexionar un poco sobre los retos que están surgiendo en el mundo digital, especialmente ahora intensificados por el mundo de la pandemia, pero con preguntas que van mucho más allá de la pandemia y que tienen que ver con estos puentes que empezamos a construir en la vida analógica y la vida digital, y cómo algunos de estos puentes se van desdibujando y se van presentando retos. Así que vamos a plantear algunas preguntas quizás críticas, cuestionadoras, pero que al mismo tiempo creo que nos pueden llevar a explorar, a alumbrar, iluminar algunas zonas de nuestras prácticas digitales. No todas las preguntas probablemente van a tener respuesta, pero entiendo que va a haber luego un espacio para debate e intercambio de ideas. Así que, si les parece, pónganse los cinturones que arrancamos. Quiero arrancar con esta imagen de una científica, la doctora Goldman, que fue entrevistada por CNN hace pocos días para hablar sobre una serie de retos contemporáneos. Y ella presentó esta imagen en las redes sociales, muy curiosa de participar en una entrevista en CNN. Pero la imagen se convirtió en una tendencia social en las redes cuando ella puso la imagen detrás de la cámara, de cómo es la vida de muchos de nosotros, más allá del pequeño ámbito que muestra la ventanita. Y cuando digo la ventanita no me refiero solamente a la webcam, sino que me refiero a las imágenes ajustadas que ponemos en Instagram, o a los pequeños textos súper editados que ponemos en algunas plataformas. ¿Cómo photoshopeamos o instagrameamos nuestra vida digital? Creo que es una de las cuestiones que ocurre cada vez más a la medida que nos exponemos más a la vida social. Entonces, ¿por qué planteo esta imagen? Porque la imagen retocada, digamos, termina cansando, y esta imagen generó una enorme empatía en padres y madres de personas que tienen casas desordenadas, que tienen niños dando vueltas, que es un poco como funciona nuestra vida, ¿no? Y quiero que hablemos de eso, de lo que se ve en la cámara y de lo que no se ve en la cámara, porque hay mucho que no se ve en la cámara que puede ser incluso más importante que lo que se ve en la cámara. Ahora, esta imagen también nos habla de cómo los contextos de lo profesional y lo personal se empiezan a desdibujar. Lo que algunos autores llaman el colapso de los contextos, ¿no? La vida privada y la vida pública. En los espacios digitales, pero también en otros espacios, ¿no? La oficina se convierte también en el cuarto, y entonces esto genera oportunidades y al mismo tiempo genera retos. Por ejemplo, uno de los retos que tenemos es aprender a volver a administrar el tiempo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado entrar a ver una peliculita en Netflix o algún video en YouTube y quedar absolutamente enganchado en un espacio especie como de hipnosis digital, donde el motor, el algoritmo, la herramienta nos va ofreciendo una y otra opción y estamos ahí hasta tardísimo, ¿no?
para no hablar de cuando estamos en un espacio de diálogo con otras personas, por ejemplo, nuestra familia, y parece que priorizamos el tiempo en pantalla que el tiempo de diálogo. Todas estas cuestiones me parece que hablan de cómo se colapsan los contextos y se colapsan los espacios, y cómo esto implica construir una nueva gramática de administración. Es decir, generar nuevos hábitos de cómo autorregularme y poner reglas del juego. Y esto pasa en la familia, pasa en el trabajo, y pasa, yo creo que uno de los recursos más escasos que quedan más expuestos es la capacidad de atención. Y por qué no, la capacidad de administrar. Ahora, fíjense que mientras preparaba esto, se publicaba en el New York Times que el Parlamento norteamericano saca el primer reporte de una larga investigación que ha hecho frente a las estrategias de comercialización monopólica de unas pocas empresas tecnológicas, GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple. Ahora, estas empresas, la verdad es que han crecido a un nivel exponencial prácticamente, ¿no? Su infraestructura es gigante, la importancia de ellas en la economía es sustantiva. Quienes trabajamos en la educación sabemos que es la autopista por la cual corre una gran cantidad de los intercambios de comunicación y de contenido, pero también en el mundo del mercado laboral es un espacio de intercambio de bienes y servicios casi ilimitado. Y ahora en pandemia esto no deja de ponerse cada vez más evidente, donde realmente la influencia de estas compañías es impresionante. Por ejemplo, en este reporte decían que la combinación de la valoración de estas 4 compañías es de 5 trillones, traducidos en castellano billones, 5 trillones, que equivale más o menos al PIB basado en la paridad del poder adquisitivo de Francia más Reino Unido, una cosa impresionante, o de Francia más Brasil, o de toda Indonesia, o por ejemplo de Japón. Es decir, la capacidad de adquisición puede ser equiparable al poder que tienen estas empresas. Dicho de otra manera, tienen un poder quizás económico tan fuerte como el que puede tener un país. Pero yo diría que es más que económico, es simbólico, porque una información que sale publicada ahí, hoy día tiene casi más valor que una noticia. Se puede repartir más rápido que una noticia, y a veces hoy día, en todos los problemas de fake news que ocurren, que nos desbordan nuestra manera de interactuar con la realidad y con la verdad, esperamos que estas empresas sean las que censuren a autoridades que a lo mejor no están diciendo la información en todos sus detalles. Entonces, no es solamente el poder económico, sino que además es el poder simbólico. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacemos nosotros, que somos ciudadanos con una realidad muy distinta a estos gigantes tecnológicos, para educar a las nuevas generaciones para que puedan navegar y utilizar estas herramientas, sacarles el máximo provecho, y ser absorbidas por la economía de la abstracción que ellas tienen? Esto ha ocurrido especialmente en la última década, donde se ha puesto de manifiesto la concentración de poder y la incapacidad de los estados de poder regular estas empresas. Y una cosa que a mí me preocupa, aunque parezca un trabalengua, es la falta de ocupación sobre estos temas. Parece como un oxímoron. Pero en los Estados Unidos, el 85% de las personas entrevistadas para este reporte plantea que están preocupadas o muy preocupadas por la cantidad de datos que las personas existen sobre ellos en línea. Y yo quisiera que esa preocupación exista en otros lugares. No tengo ningún interés en que haya paranoia, pero una preocupación que sea movilizante y que lleve a discutir de estos temas, creo yo, es una asignatura pendiente. Creo que nos falta hablar más de estos temas y entender que la preocupación es el paso primero para generar discusión y luego reacción. Ahora voy a algunos otros temas que tienen que ver con nuestra vida digital, que creo yo que vale la pena relevar. Son aspectos que tienen más que ver con los retos y desafíos, no con las oportunidades, porque de las oportunidades hablamos todo el tiempo, ¿no? La posibilidad de hacer amigos, la posibilidad de acceder a información, la posibilidad de entretenerse en tiempos de pandemia, la posibilidad de facilitar, reducir las distancias a la hora de educar. Pero creo que hablemos un poco de los retos. Por ejemplo, algunos autores, como Eric Sadin, plantean que en la época digital se han generado muchos nuevos empleos. Pero los empleos que genera la era digital no son iguales para todos. Por ejemplo, se hablan de nuevas tecnocastas. Tenemos una que es la elite, que están allá en Latu, que son los programadores, por ejemplo, ¿no? Los coders, los que escriben el código, aquellas profesiones que tienen más que ver con las carreras STEM, ¿no? Aquellos que desarrollan soluciones innovadoras, que están en Silicon Valley y que generan enormes flujos de capital. Bueno,
Pero no todos somos coders. La gran mayoría de nosotros no lo somos. Podemos ser usuarios de esos códigos, pero no somos coders. Hay una segunda capa de estas castas, plantea el autor, que tiene que ver con aquellos que publicitan, dan visibilidad a estos servicios y bienes digitales, ¿no? Aquellos que trabajan en marketing, en relaciones públicas, en diseño, sería como una segunda y obviamente tienen muy buenas compensaciones y condiciones laborales muy buenas. Existe una tercera casta que serían ya con mucho menos glamour, aquellos que crean no es la palabra crear, aquellos que ensamblan la tecnología que utilizamos, que muchas veces, creo yo, es una discusión que no tenemos. Es decir, en aquel lugar lejano donde se ensambla la tecnología, ya sea en Filipinas, ya sea en India, ya sea en China o en otros países, ¿cuáles son las condiciones de aquellos que dan vida a estas cajitas que nosotros utilizamos, aquellos que las ensamblan, ¿no? Se habla de una especie como de proletariado tecnológico, especialmente en las áreas de facilitar la activación de estos materiales que luego se envían por barco a nuestros países, y que lamentablemente muchas veces son con condiciones laborales tremendamente denigrantes, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en tecnología, no solamente hay que pensar si es una tecnología de una marca confiable, sino que hay que asegurarse, hacer la trazabilidad atrás para saber si la tecnología que estamos utilizando no ha sido a costa del bienestar de otras personas. Y por último, hay una cuarta casta que estaría en una condición mucho más, con mucha vulnerabilidad laboral, que son aquellos de las economías gig, como se dice, ¿no? Por ejemplo, los choferes de Uber, los que distribuyen comida, los que están a una app de distancia para llevarnos a algún servicio, donde en muchos casos los mecanismos de protección laboral son tremendamente precarios o simplemente no existen. Sin embargo, ellos también son herederos de esta sociedad digital. Y entonces cuando pensamos desde una manera crítica las oportunidades y los retos de la era digital, creo que estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Cuando tenemos un teléfono en la mano hay que preguntarse cuáles de estos que están aquí en estas distintas líneas de las castas tecnológicas fueron proveedores y bajo qué condiciones. Pero yo diría que al ir juntando todos estos elementos que hemos visto, se empieza a repetir algo que hemos visto en otros momentos de la historia. Es decir, tenemos un momento de emergencia, de expansión, de crecimiento, de estabilización, de masificación, y luego viene un momento que ya sea, puede ser de declive, o de renovación. Eso ha pasado con distintas eras y distintas revoluciones de la sociedad. Ha pasado con la revolución industrial, evidentemente, y yo tengo la impresión que empieza a ocurrir especialmente en los países con mayor acceso a la tecnología, que empieza a ejercer esta sensación de la fase final que vemos en el gráfico de la derecha. Un desencanto, una mirada crítica, un decir, bueno, aquí también hay aspectos negativos que tenemos que tomar en consideración. No se trata de desconectarse y irse a la montaña, porque eso no nos sirve para vivir en sociedad. Pero sí se trata de entender cuáles son las tensiones que genera y cómo hacemos para proteger a los más vulnerables. Existen campañas en algunos países que despiertan la sensibilidad de la ciudadanía, y hace poco pasó, ahora en agosto, en Inglaterra, se generó una marcha contra los algoritmos que está utilizando el Ministerio de Educación para valorar los desempeños de los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas, ¿no? Diciendo, estos algoritmos terminan por perjudicarnos a nosotros, los algoritmos no me conocen. Algunos dicen que es la primera marcha contra los algoritmos, pero esto nos habla de un fin de la luna de miel, una especie de distanciamiento. Y de nuevo, no es para poner las cosas todas en negro, pero para navegar entre los grises que son mucho más complicados de solamente ver los aspectos positivos. Hay otro aspecto que nos da esta super estimulación digital en la que vivimos, que es esta sensación de libertad total, ¿no? Yo puedo acceder a la información cuando quiera, como quiera, donde quiera, y por supuesto, si no la necesito, no la voy a usar. Pero lamentablemente, estas máquinas funcionan muy parecidas a cómo funcionan los tragamonedas en los casinos. A veces son buenas noticias y a veces no. Y esa incertidumbre, dicen los psicólogos, es un gran activador de la sensación de ansiedad, ¿no? Y entonces, permanentemente estamos pasando el dedo para ver si hay algún correo con alguna buena noticia. Entonces, claro, decimos, somos libres de utilizar la tecnología cuando yo quiera, pero en primer lugar,
la pregunta es, ¿qué tan lejos podemos dormir del teléfono? Si dormimos a más de 4 o 5 pasos del teléfono. Y segundo, ¿en qué medida podemos administrar nuestra relación con la tecnología para no ser víctimas del gran acelerador que es el ego, ¿no? El reconocimiento de los pares, el verme bien con los demás, el mostrar mi liderazgo, mi buen aspecto, lo linda que es la comida, o lo alegre y feliz que soy, ¿no? Y eso lleva a cosas tan delirantes como gente que se quiere subir a un edificio para tomarse un selfie, ¿no? Entonces, yo creo que calibrar esta idea de la libertad 100% no existe, pero ¿qué tan libres somos de desconectarnos de estas tecnologías? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos, y de la misma manera, ¿en qué medida no somos víctimas de esta máquina de casino que estimula nuestro ego de manera irregular? Me imagino algunos de ustedes habrán visto, y si no, les recomiendo darle un vistazo a esta película, El dilema social de Facebook. Es una película que cuestiona muchas de estas cuestiones sobre el uso masivo de nuestros datos. Pero hay algo que yo quiero destacar de esto, y creo que es un poquito un cambio en el discurso. Yo quiero plantear que la verdad, creo yo, y esta es mi hipótesis, me puedo equivocar, lo podemos discutir, a estas empresas no les importa tu privacidad. Probablemente a estas empresas les importa muy poquito tu privacidad y tus datos privados. Lo que les importa es tu atención. Lo que les importa es incidir al momento de tú cuando vas a elegir el producto A, B o C, la película A, B o C, o la ruta A, B o C, o la persona que vas a conocer en Tinder A, B o C. Esa es la parte que les interesa. Entonces, para eso, los bienes, la materia prima son tus datos. Pero no es que les importe tu privacidad o tus datos personales. Y esto lo digo porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo nada que esconder, así que no tengo nada que temer. No, no va por ahí. Va en cómo tú eres independiente a la hora de tomar tus decisiones. Ahora, la ironía de todo esto es que esta película se transmite por streaming en Netflix, que es una empresa cuya principal materia prima es tu atención. Mientras más enganchado estás a este canal de películas en línea, más películas pueden ofrecer. ¿Qué hacemos los que trabajamos en educación para enfrentarnos a estos temas? Bueno, hay herramientas, hay rutas, hay recomendaciones. Vamos a destacar algunas para pensar en cómo traemos estas discusiones al aula virtual o al aula real. Miren, en pantalla hay una plataforma que es el resultado de un estudio de académicos de la Universidad Dickens en Australia y de académicos de Uruguay. Entiendo que algunos de ellos van a participar hoy día en las jornadas, que justamente nos dan rutas de cómo hacer un uso inteligente de los datos, especialmente cuando estamos pensando en menores de edad. Porque aquí hay una ironía, ¿no? Los datos son personales, pero la responsabilidad de cuidarlos es pública, especialmente cuando son menores de edad. Así que los invito a ver este kit de herramientas y recomendaciones de cómo cuidar, porque creo que puede ser una buena hoja de ruta. Y hablando de recomendaciones, quiero plantear algunas ideas que son buenas para todos aquellos que trabajan en el uso intensivo de datos. Llámense educadores, llámense personas que trabajan en marketing, llámense personas que trabajan en encuestas, y una serie de otros organismos públicos que trabajan en esto. Primero, priorizar los intereses del usuario final antes de priorizar los intereses personales con respecto a cómo hacemos para, si vamos a recopilar datos, cómo hacemos para cuidar a los más vulnerables, que son usualmente a los últimos que se les pregunta qué se va a hacer con sus datos. 2, ¿cómo hacemos para poner rutas de análisis de riesgo de los datos? ¿Qué pasa si esos datos se filtran? ¿Cuáles son los mecanismos de protección que vamos a tomar? 3, ¿cómo hacemos para minimizar lo más posible los datos que identifican la identidad de las personas? 4, ¿cómo hacemos para garantizar la transparencia en cómo se utilizan esos datos? Los mecanismos han de ser transparentes de la misma manera en que las personas ceden sus datos, tiene que haber una puesta en común transparente. Y transparente para mí no significa unos términos y condiciones de 50 páginas, porque eso no es transparente para nadie, ni para el que lo escribió. Tienen que ser transparentes, tan claros como cuando una empresa quiere invitarte a acceder a tus servicios o bienes. 5, asegurar el consentimiento expreso de las personas, informado, y cuando las personas quieran disentir de ese consentimiento o apartarse de la recolección de datos, tengan la oportunidad de ello. Y último, proteger y restringir el acceso a esos datos. Yo creo que todos estos elementos nos hablan de una dieta de uso de datos saludable y respetuosa con las personas. Yo creo que esto y el libro que ven en la pantalla, La Era del Capitalismo de Vigilancia, han surgido todas estas voces porque ha habido una falta de uso saludable y una falta o desarrollo incompleto del respeto a las personas y el uso de sus datos, ¿no? Me parece que aquí nos falta un poco de ponernos al día. Ahora, en educación lo que mejor podemos hacer
es amoblar la cabeza con ideas. Y aquí quiero poner algunas ideas en el análisis. En primer lugar, plantear que nuestros alumnos y nosotros vivimos en una era de abundancia de datos. Gastamos mucho más tiempo en discriminar datos que en acceder a datos. Por lo tanto, lo fácil es acceder a información, lo fácil es encontrar, lo difícil es saber buscar. Y saber buscar significa tener criterios de discriminación, tener criterios para tomar decisiones, tener criterios para contextualizar. ¿Y por qué digo contextualizar? Porque se habla muchísimo de las fake news. Pero la verdad creo yo, es que las fake news no son ni fake ni son news. Son informaciones sacadas de contexto, que probablemente no son noticias, y si son manipuladas, probablemente podrían corresponder a otro contexto, a otro género, al género de la creatividad, del thriller. ¿No? Y un escepticismo inteligente significa tener una papelera muy grande para aniquilar aquella información que es irrelevante. Nosotros vivimos una época de tal desborde de datos que parece que lo más importante es conocer, tener la última novedad. Y yo creo que lo mucho más importante es la capacidad de comprender, que es un pensamiento quizás no es tan rápido como el conocer, porque implica conectar y contextualizar y ponderar. Pero esa es justamente la labor de la educación, acompañarnos en los procesos de comprensión. Para conocer tenemos Google, tenemos Wikipedia, tenemos otro. La comprensión es algo que construimos de manera conjunta en un diálogo de ida y vuelta. Y por último, aquí un buen camino es apostar por la diversidad. Si solo nos rodeamos de personas que piensan igual a nosotros, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a complacernos entre nosotros y decir qué bien y qué listo que eres, y entender una parte de la realidad y no la diversidad. A veces es difícil tener en una red social a personas que son muy distintas a nosotros. A veces es difícil leer opiniones o ver videos de personas que son radicalmente a nosotros. Pero eso, creo yo, nos ayuda a tener una comprensión de la realidad en 360 grados. ¿Y qué mejor ejemplo que eso que la era que estamos viviendo hoy día? Una pandemia donde hay tanta información contradictoria, que parece que estamos navegando sin el GPS o con el GPS mal calibrado, ¿no? Donde nos perdemos, donde no sabemos cuál va a ser la vacuna, donde no sabemos cuáles son las mejores orientaciones médicas, donde no sabemos a quién autoridad creerle. En el mundo, ya no estoy hablando de Uruguay en particular, sino que estoy hablando de manera más global, es muy fácil hoy día desorientarse porque hay información cruzada, ¿no? Y entonces, eso es simplemente un ejemplo de un mundo en que a nuestros estudiantes les va a tocar vivir justo eso. Y yo creo que hay algunas técnicas para enseñar a vivir en un mundo COVID, ¿no? Pedirles a los estudiantes que busquen o identifiquen los errores de la información disponible, ya sea de COVID o de otro contexto. Hacerles que discutan representando posiciones desconocidas, no solamente defender aquellas ideas con las cuales yo me siento cómodo y que tengo domesticadas. Y tercero, darles tareas en las que fracasarán. Necesitamos que los estudiantes puedan abordar problemas complejos que no tienen soluciones obvias. Y yo creo que los retos que plantea el mundo digital justamente son eso. Y eso me conecta con una imagen que se ha viralizado, que me gusta mucho. La imagen es un poco aburrida, pero la idea es buena, que habla de algo que creo que es muy pertinente hoy día, que dice, si solo ves una solución a un problema, entonces no estás comprendiendo el problema, ¿no? Yo espero que estos días de esta jornada justamente sirvan para esto, para ver las distintas vértices, las distintas dimensiones de este problema, la dimensión legal, la dimensión ética, la dimensión familiar, la dimensión pedagógica, porque justamente cuando empezamos a ver la diversidad y la complejidad, entonces empezamos a entender que no hay una sola solución y que no vamos a poder construir una receta del A, B o C, porque a problemas complejos, soluciones complejas. Quiero terminar con 3 ideas finales que creo que pueden ayudarnos a abrir el debate de las sesiones. Espero que abran el debate de alguna de las discusiones que se van a presentar después. La primera tiene que ver con algo que hemos aprendido en estos últimos meses, es que las tecnologías son herramientas de amplificar, pueden amplificar posibilidades de inclusión, pero también de exclusión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy día han surgido cada vez con mayor expansión en países de renta baja, el acceso a teléfonos móviles muy, muy económicos, de 20, 30 dólares, que pueden utilizarse en contextos de mucha precariedad, que pueden funcionar con internet o sin internet. Podríamos decir, bueno, la mirada tradicional de la inclusión digital
con esto se puede resolver. Por ejemplo, pensando en aquellos países que no cuentan con un plan Ceibal. Pero incluso con un plan Ceibal, muchos estudiantes quieren más allá que una tablet y una laptop. Pero la verdad es que hemos visto que la inclusión no es solamente estar conectado. La conectividad no basta para sentirse parte de. Hay otros tipos de inclusión, ¿no? La conectividad ayuda, sin duda, pero la posibilidad de contar con un pensamiento reflexivo, contar con un pensamiento que cuestione y entienda y pondere y critique y al mismo tiempo tome posiciones frente a estos retos, creo que también es otra forma de inclusión, es otra forma de traer a nuestros estudiantes y la comunidad educativa a ser parte de este debate. En segundo lugar, creo que uno de los retos que ha ocurrido en estos debates es que usualmente han sido discusiones de los técnicos, los abogados, los ingenieros, los reguladores, los que hacen política pública, se roban la discusión y la verdad es que quienes salimos más perjudicados muchas veces somos los ciudadanos de a pie, se dice, ¿no? O sea, estos temas le importan mucho a pocos y lo que tenemos que hacer, creo yo, es hablar más de estos temas, ver qué riesgos, qué preocupaciones tenemos, qué oportunidades hay y generar una opinión. Creo que este ha de ser un alfabetismo más, así como hoy día se necesita un alfabetismo medioambiental, necesitamos también un alfabetismo con respecto a la ciudadanía digital. Y quiero terminar con esta imagen y ahora con un pequeño video de Antonio Rodríguez de las Heras, que nos invita a pensar en los retos a largo plazo y a evitar recetas, porque las recetas justamente son quizás una de las cosas más peligrosas a las que podemos caer en tentación cuando vienen estos grandes desafíos como este que nos toca vivir como generación. Vamos a ver si podemos ver el video. Unas palabras, ¿no? Innovación, ¿no? Innovación. Anda, que no se critica como palabra comodín, que vienen estupendos los discursos políticos o los discursos protocolarios y académicos. Innovación. Bueno, vamos a la mitología del mundo contemporáneo, al mito de Superman. Bueno, el origen de Superman, ¿cuál es? Krypton, ¿no? Ahí arranca toda la mitología de Superman. ¿Y qué sucede en Krypton? Que una generación ve que eso es insostenible, que el planeta va a desaparecer. Así que no hay otro remedio que lanzarse al futuro, es decir, al espacio, y que las siguientes generaciones jóvenes se salven. Bueno, pues eso es la innovación. Conciencia de dónde estamos, que este mundo se acaba con la velocidad de la cuenta atrás ya, y que tenemos que salvar una generación. No es otra cosa. Por tanto, si estáis como yo y como todos mis compañeros inquietos, intranquilos, con sensación de urgencia, eso es la innovación. Nada más que un sentimiento. Y luego ya a ponerse a trabajar. ¿Para qué? Para el desafío que ya también se ha hablado aquí. Para salir de Krypton, ¿a dónde? Pues no lo sabemos. Y no nos queda más remedio a todos los formadores que intentar lanzar a un punto que no sabemos cuál es su destino. Eso es innovación. ¿Y qué es entonces la respuesta ante esta incertidumbre? El laboratorio, que viene en el título que tenemos, laboratorio de la nueva educación, es decir, a trabajar. Ahora, si recibís alguna receta a lo largo de las clases del curso, es que hemos traicionado este principio. Porque fundamentalmente el laboratorio y la innovación se alimentan de la sensación de incertidumbre. Y vender recetas es ahora un descaro. Porque como estamos todos inquietos, como oímos los ruidos del planeta que va a estallar, se vende estupendamente las recetas. Antonio Rodríguez de las Heras es un gran amigo de Ceibal y de Uruguay. Lamentablemente él falleció hace pocos meses, pero creo que su mensaje no se mantiene, perpetúa, ¿no? Desafiar la innovación, Krypton está por explotar, las cosas están cambiando y resistir a las recetas y cuestionar y preguntarnos entre todos cómo las cosas pueden ser mejor, creo que es un mensaje que nos queda para lo que viene después. Así que muchas gracias con eso.
Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias. Fui tomando nota durante toda tu charla y era subrayar, subrayar y subrayar. Creo que queda como para poder seguir reflexionando. Tiene una mirada en el docente, que creo que todos los docentes que están acompañando esta charla habrán tomado nota. Yo te quiero preguntar sobre el rol de las familias en este contexto, porque apareció interpelado, obviamente, el rol de la educación, el rol de los medios y el rol del Estado. ¿Y el rol de las familias dónde está? Bueno, una cosa que, excelente Pablo, gracias porque la pregunta es muy pertinente. Una cosa que la pandemia nos ha mostrado es que los padres juegan un papel central en los procesos de aprendizaje. No son solamente los que envían a los niños a la escuela, sino que juegan un papel fundamental en la hora de acompañar estas reflexiones. Si los padres no están, en aquellos contextos familiares donde los padres no están, evidentemente resulta más hostil para los pequeños poder desarrollar sus procesos de reflexión y cognición. Así que, bueno, primero plantear que son centrales. Pero segundo, plantear que una cosa que ha ocurrido en esta época, que es distinta a otras, es que a veces los jóvenes, los más pequeños, cuentan con más información que los adultos. Conocen a lo mejor con mayor destreza ciertos canales. Y eso podría dar la aparente sensación, el espejismo de que hay una asimetría, digamos, que esta vieja idea de los nativos digitales y qué sé yo. Pero la verdad es que lo que los adultos tienen, a lo mejor no serán me imagino, los más diestros en TikTok, pero sí saben cuáles son los riesgos, o pueden llevar a pensar o a extrapolarlo a otras realidades. Entonces, yo creo que en la medida que abrimos canales para hablar de estas cosas en la casa, que no se centren en la penalización, sino que en la reflexión, en ponderar, en construir, como muestra la película, por ejemplo, El dilema social, es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que desde las organizaciones del Estado, desde la sociedad civil, tenemos que dar herramientas a los papás para que puedan entrar en estas tierras que son complejas, ¿no? Que está explotando Krypton, no sabemos dónde vamos a ir, hay mucha incertidumbre, vamos a traer las preguntas, pero lo que no podemos hacer es dejar de hablar de estos temas. Tal cual. Te agradezco también haber traído la reflexión de Antonio, una persona muy querida por estos lugares, que, bueno, durante hace muchísimos años que los conocemos. Bueno, lamentablemente este año lamentamos su pérdida. Yo te quería agradecer muchísimo. En el correr de hoy, del martes al viernes, vamos a ir abordando el tema complejo de la ciudadanía digital desde otros puntos de vista, desde la filosofía, desde la ética, el diseño de algoritmos, desde los medios, desde la educación. Así que, bueno, la invitación a que todos quienes nos están acompañando puedan acompañarnos a lo largo de la semana. Agradecerte a ti, Cristóbal, esta charla, y bueno, invitarlos a todos a que se queden con nosotros durante toda la semana. Pablo, a ti y al equipo un fuerte abrazo y ojalá que sea un éxito de jornada.